Me da 1,94 por 10 a la menos 3 metros. Ujú. 1,94. Díctame más cifras decimales, por favor. 94,38. 1,9438 metros. No, por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3 metros. En milímetros eso es 1,94 milímetros, ¿no? Milímetros. Entonces, esa es la deformación del punto E, ¿cierto? Realmente, digamos, el punto E no es una deformación, sino más bien un desplazamiento. Lo que sí son deformaciones son el punto B y el punto D. Y el punto E, pues por cuenta de esas dos deformaciones, es un desplazamiento. Entonces, ya con estos resultados, podemos hacernos una imagen mental de cómo queda la estructura. Voy a corroborar un resultado aquí. Ya vemos la estructura. Sí, listo. Entonces, bueno, los resultados ahí están aproximadamente bien. Ya depende del número de decimales que tomen. Y bueno, ya tenemos entonces todas las deformaciones en todos los elementos de la estructura. Entonces ya podemos hacernos una idea de cómo quedaría la estructura. Con estos cálculos que hicimos aquí, entonces la estructura va a quedar de la siguiente manera. Bueno, ahí nos podemos hacer una imagen mental. La primera deformación de delta V es una compresión más grande que que el alargamiento del elemento CD, y pues eso va a implicar un desplazamiento del punto E. Entonces, el efecto de la carga sobre la estructura es que, pues como se esperaba, va a deformar la estructura de manera que E va a quedar desplazado hacia abajo, ¿cierto? La estructura va a quedar deformada. Se podría hacer un dibujo de la deformación de la estructura. Pues yo no lo hago porque no sé dibujar muy bien, pero mentalmente ya sabemos cómo va a quedar la estructura, ¿cierto? Ok, entonces vean que, de nuevo, para trabajar este tipo de estructuras es fundamental primero saber resolver la estructura como tal, las fuerzas de la estructura, para saber si el elemento está en presión o en compresión o en tensión, y dependiendo de eso, pues se calcula la deformación del elemento. Eh, Vean que es importante tener muy claro lo de la tercera ley de Newton. Cuando dos elementos se hacen fuerzas entre sí, porque si no se tiene claro eso, pues se puede confundir una tensión con una compresión, y bueno, ahí se va a hacer un cálculo erróneo. Y ya, bueno, entonces ese problema quedó resuelto, y ya sabemos cómo se va a formar esa estructura. Hasta el momento también, otra cosa importante a aclarar es que hasta el momento estamos tomando solo deformaciones axiales, ¿cierto? Existen otro tipo de formaciones. También, por ejemplo, el elemento BDE puede presentar flexión. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Hasta el momento lo estamos considerando que permanece rígido, completamente rígido, pero en un problema de manera un poco más realista, se podría también calcular la flexión se produce en el elemento BDE, porque claro, entonces
La fuerza de 30 kilonewtons está haciendo es una fuerza cortante respecto al eje axial del elemento BDE. Esas deformaciones axiales que causan flexiones las vamos a estudiar más adelante. Hasta el momento solo hemos estudiado deformaciones axiales, o sea, a lo largo del eje. No hemos estudiado todavía deformaciones cortantes, pero más adelante las vamos a tener en cuenta. Ok, ¿alguna pregunta con este problema? No, señor. No, profe. Resultó más truculento calcular, la deformación en E, que es un problema puramente geométrico, que calcular las otras deformaciones, que es realmente lo que estamos estudiando, ¿no? Que es las deformaciones físicas de los elementos. Pero igual, pues hay que hacer todo y hay que saber hacer todo. Listo. Entonces, para resumir y que quede en la grabación, porque hasta ahora la puse, se me había olvidado que poner la grabación. Calculamos las fuerzas en la estructura mediante sumatoria de fuerzas y sumatoria de torques. Una vez tenemos las fuerzas sobre cada elemento, sobre el elemento BDE, sobre el elemento AB y sobre el elemento CD, podemos saber si los elementos están en tensión o en compresión. Particularmente el elemento AB está en compresión, el elemento CD está en tensión, y con eso en mente podemos calcular las deformaciones de cada uno de esos elementos. Con esa deformación podemos calcular cuánto se desplaza el punto E, que es el punto de uno de los extremos de la estructura BDE, y eso se hace con geometría, y finalmente obtenemos el valor del desplazamiento del punto E por cuenta de las deformaciones en B y en D. Si les hiciera una pregunta a ustedes, si les hiciera la pregunta de ¿el elemento BDE está sometido a tensión o a compresión? ¿O a ninguna de las dos? ¿Cuál sería la respuesta? Atención. El elemento BDE, A ambas. Tiene ¿tensión o tensión y compresión? compresión. Tiene ambas, porque de la parte DAE tiene tensión y de la parte BD tiene compresión. Bueno, pero esos son los esfuerzos sobre A, B y CD. No, Claro. pero sobre el Es tensión, elemento. solamente tensión. Mm. Pues la respuesta Ah, parcial que sí, vamos a dar hasta sí. ahora, no, tampoco es tensión. No es tensión. No, no es ninguna de las dos. La respuesta parcial que vamos a dar, que más adelante vamos a profundizar, es que no está ni en tensión ni en compresión, porque no se está ni estirando ni comprimiendo. Lo que está pasando es que va a estar en flexión. Ah, ok. Si ven que la fuerza de 30 kilonewtons es perpendicular al eje de la estructura BDE, eso significa que es una fuerza cortante, y esas fuerzas cortantes lo que generan es flexión. Pero como Ok. tal, DE no está ni en tensión ni en compresión. Listo. Ok, profe. Entonces, si pudiéramos adelantar un poco, al menos cualitativamente, recordemos cómo son las fuerzas sobre el elemento BDE. Vean, miren cómo son las fuerzas. En B hacia abajo, en D hacia arriba y en E hacia abajo. Entonces, eso causaría, eso lo vamos a estudiar, como les digo más adelante, eso causaría como una flexión así. Una flexión así. ¿Sí ven? Como que lo flexiona crea como una barriga hacia abajo en los extremos y hacia arriba en el centro. Pero bueno, hasta el momento no tenemos conocimiento para tratar este tipo de estructura. Listo.
Estaba mirando si podemos hacer un ejemplo corto. Ah, sí. Listo, entonces podemos hacer, para terminar, un ejemplo corto para introducir lo que vamos a denominar problemas estáticamente indeterminados. Pero eso es mejor hacerlo con ejemplos concretos. Entonces, vamos a introducir los llamados problemas estáticamente, estáticamente indeterminados. Em, Recuerden que para resolver un problema debemos tener un sistema de ecuaciones tal que el número de ecuaciones debe ser igual al número de variables, ¿cierto? Hay problemas donde, por sus características físicas, el número de variables va a ser mayor al número de ecuaciones. ¿Qué pasa con ese tipo de problemas? ¿Será que se puede resolver o no? Pues con lo que sabemos, no. Exacto. Entonces, con lo que tenemos conocimiento de estática y sí, de estática, entonces, en principio no se podría resolver. Esto sí, el número de ecuaciones, el número de variables, eh, está bien, se puede resolver. Epa. Este se puede resolver, pero este en principio no se puede resolver. Solo que podemos hacer uso de lo que hemos visto acerca de las deformaciones para introducir nuevas ecuaciones y buscar esas nuevas ecuaciones con las deformaciones del problema en concreto, ¿sí? Y si encontramos más ecuaciones que antes no conocíamos, pues eventualmente podríamos resolver el problema. Entonces, problemas que analizando solo desde el punto de vista estático pueden ser indeterminados desde el punto de vista de deformaciones de materiales, eventualmente se pueden resolver. Entonces nosotros vamos a trabajar un ejemplo sencillo en el cual, pues, en efecto es un problema indeterminado, estáticamente indeterminado, pero que con el uso de deformaciones lo podemos resolver. Y ese es el ejemplo. Ay, yo borré el libro. Y ese es el ejemplo. Ya vamos a ver. Voy a buscar el libro. Es el ejemplo 202 del libro. Ejemplo 202. Entonces tenemos una varilla de longitud L, área de sección transversal A1 y módulo de elasticidad E1
que sea colocado dentro de un tubo con la misma longitud, pero de área de sección transversal L2 y módulo de elasticidad E2. Va a ser un problema algebraico, no nos dan valores concretos. Y nos preguntan, ¿cuál es la deformación de la varilla y del tubo cuando una fuerza P se ejerce en la placa rígida del extremo, como se muestra en la figura? Entonces, claro, la varilla es una varilla circular, de sección transversal circular, que se introduce dentro de un tubo. Esta es una gráfica de corte transversal. Y claro, entonces el tubo envuelve la varilla y aquí hay una placa y esa placa está soportando una carga P en esa dirección. Y nos preguntan entonces cuál es la deformación de la varilla y el tubo cuando se ejerce una fuerza P en ese problema. Ustedes, en esa configuración, ¿ustedes cómo esperan que sea la deformación de la varilla y el tubo? ¿Será que son iguales o son diferentes? Deberían ser iguales. Deberían ser iguales. Evidentemente, justamente esa es como la condición que vamos a utilizar para resolver el problema que en principio es estáticamente indeterminado, pero con esa condición de que las deformaciones son iguales, entonces vamos a poder resolver ese problema. Listo. Entonces, aquí les voy a mostrar la, el diagrama de fuerzas sobre cada uno de los elementos. Esta es la varilla que está sometida a una fuerza P1 que no conocemos, P1 en un extremo y P1 en el otro extremo, como siempre. Son iguales y opuestas para que el elemento esté estático, pero no conocemos P1, ¿cierto? El tubo está sometido a una carga P2, no tiene que ser necesariamente igual a P1, puede ser diferente. En sus extremos, en general son diferentes porque son diferentes materiales, ¿no? Y son diferentes geometrías, etcétera. Entonces, no tienen por qué ser iguales, son fuerzas P1 y P2 diferentes. Y la placa, vean la sumatoria de fuerzas de la placa. La placa está sometida a P por un lado y las reacciones del tubo y de la varilla sobre la placa que son P1 y P2. Entonces, vean que es un problema indeterminado estáticamente por lo siguiente. Hagamos la sumatoria de fuerzas sobre cada elemento. Entonces, la sumatoria del elemento de la varilla, pues es fácil, ¿no? P1 menos P1' es igual a 0. Entonces, es una cosa que ya parece ser obvia, P1 es igual a P1', ¿cierto? Esa es la sumatoria de fuerzas sobre la varilla. Realmente esa sumatoria de fuerzas no está aportando mucha información porque pues ya sabíamos que P1 era igual a P1'. Lo mismo con esta. Aquí nos queda que P2 es igual a P2'. Entonces esa sumatoria tampoco nos va a dar mucha información. Lo que sí nos puede dar información es el tercer elemento. Y hacemos la sumatoria de fuerzas ahí. Necesariamente entonces P1 más P2 es igual a P, ¿cierto? P es negativa, nos queda P1 más P2 menos P igual a 0. El P pasa al otro lado y nos queda que P1 más P2 es igual a P. Entonces realmente tengo, vean, esta ecuación, solo tengo una ecuación con ¿cuántas incógnitas? Con dos incógnitas, porque no conocemos ni P1 ni P2, solo conocemos P. Se asume que se conoce P, que es la carga que se ejerce en el problema. Entonces vemos que es un problema estáticamente indeterminado. Estáticamente indeterminado, porque el número de variables, que en este caso son 2, es mayor al número de ecuaciones, que en este caso es 1. ¿De acuerdo? Entonces,
tenemos que ese problema es estáticamente indeterminado. Entonces, ¿cómo lo podemos resolver? Pues vamos a tratar de resolver calculando las deformaciones de cada elemento. Entonces, vamos a ir a las deformaciones sobre cada elemento. Entonces vamos a escribir, bueno, ¿qué ejemplo es? El 2.02. Ejemplo 2.02. Ya encontramos una ecuación que era P es igual a P1 más P2. Y vamos a calcular las deformaciones sobre la varilla. Entonces, la varilla está sometida a presión o a compresión. ¿A tensión o a compresión? Compresión. Evidentemente compresión. Entonces, vamos a calcular esa compresión, la vamos a llamar delta 1. Esa delta 1 la calculamos como P1 por L1 sobre A1 por E1. Nos dan, todos esos datos se supone que nos lo dan, ¿cierto? Volvamos a la gráfica. A ver, a ver. Vean, todos los valores entre el tubo y la varilla son diferentes. A1, A2, E1, E2. Lo único igual es el L, ¿cierto? Porque P1 y P2 también son diferentes. Entonces, lo común a la varilla y el tubo es la longitud. Entonces, en vez de escribir L1 y L2, pues como son iguales, podemos escribir L. Listo. Ahora el tubo. El tubo que está sometido a una fuerza P2 y P2, obviamente también está en compresión. Y calculamos la deformación sobre el tubo. Delta 2 es P2 por L sobre A2 por E2. ¿Cierto? Todo es diferente menos la longitud. La longitud de ambos es igual. Bueno, ese dibujo obviamente no está en escala porque las longitudes son iguales. Y Profe, pues, pero ¿y las deformaciones no serían también iguales? sí, entonces vamos a eso. Justamente vamos a eso. Entonces, si las deformaciones son iguales, podemos escribir delta 1 igual a delta 2. ¿Cierto? Y si reemplazamos las dos expresiones para la deformación, pues podemos escribir lo siguiente. P1 por L sobre A1 por E1 es igual a P2 por L por A2 por E2. Y aquí está, entonces, lo interesante del asunto. Antes teníamos una sola ecuación con dos variables, P1 y P2. Pero ¿qué acabamos de hacer? Acabamos de encontrar una segunda ecuación con las mismas variables, P1 y P2. Porque el resto es conocido. Entonces, usando las deformaciones y utilizando el hecho de que tenemos esta restricción, a menudo estos se llaman ataduras, que son como restricciones generales de un problema que nos brindan nuevas ecuaciones, nueva información. Entonces, en este problema en concreto, la atadura o la nueva información es que la deformación de la varilla es igual a la deformación del tubo. Con eso, utilizando las ecuaciones que ya conocemos para las deformaciones, encontramos una segunda ecuación con las mismas variables. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Sí, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces ya podemos resolver ese sistema de ecuaciones. ¿Ok? ¿Más o menos entendido? Sí, profe. Entonces, ese problema queda estáticamente indeterminado utilizando la mecánica de materiales se puede solucionar. Y ya es hallar P1 y P2.
Es una cuenta más o menos sencilla. La podemos hacer aquí rápidamente. Y ya entonces tendríamos tanto P1 como P2 como las deformaciones. Entonces hallamos P1 y P2. Eso se puede hacer reemplazando P1 arriba. Entonces P1 es P menos P2. Despejando P1 arriba en 1 y reemplazando ese P1 en 2. Entonces P1 es P menos P2 por L sobre A1E1 es igual a P2 por L A2 E2. Simplemente estoy reemplazando una ecuación en otra. Y bueno, aquí ya tengo una ecuación con una incógnita, entonces puedo hallar P2. El mismo proceso de hacer las operaciones, pasar P2 a un lado y el resto al otro lado y despejar P2. Entonces aquí nos queda PL menos P2L sobre A1E1 es igual a P2L A2E2. Pasamos los P2 a un lado, el resto al otro lado. Esto implica que PL sobre A1E1 es igual a P sub 2 L A2 E2. El P sub 2 pasa con el denominador porque ese denominador se reparte más P2 L A1 E1 y puedo sacar factor común de P sub 2, ¿no? P sub 2, uy, eso está quedando complicado. P sub 2, bueno, los L se van a cancelar. Bueno, ya miramos. P sub 2, factor de, bueno, el L también es factor común. Entonces nos queda 1 sobre A E2 más 1 sobre A E1 factor PL sobre A1 E1. Ahí que podemos cancelar L con L y despejamos P2. Esto implica que P2 es, bueno, tal vez sea mejor hacer esta operación por dentro primero y después, ahí sí pasará a multiplicar ese factor al otro lado. Está multiplicando al otro lado, pasaría a dividir. Entonces, suma de fraccionarios, multiplicar en cruz y multiplicar los denominadores. A1E1 más A2E2 sobre todo eso. A2E2, A1E1. Y aquí teníamos 1 sobre, bueno, P sobre A1E1. Eso quedó largo. Bueno, ahora sí podemos despejar P2. Aquí, P2, eso implica A2E2, A1E1 por P. Están pasando, este está dividiendo, pasa a multiplicar sobre, este está multiplicando, pasa a dividir. A1E1, A1E1 más A2E2. Y listo, si quisiera simplificar eso un poco, bueno, aquí se puede, mire, aquí se va A1E1 con A1E1. Entonces finalmente obtengo P2, que es A2E2 sobre A1E1 más A2E2. Multiplicado todo por P. Bueno, por P. Y ese es el resultado para P2.
Ahí quedó bien. Entonces, bueno, es un proceso no tan directo, pero pues es un proceso algebraico. Ustedes pueden hallar P1 y ahí queda resuelto el problema. Con P1 y pues ya sabiendo las cargas también se pueden calcular las deformaciones. Entonces cuando calculen P2 y P1 pueden calcular las deformaciones con esta ecuación y esas deformaciones obviamente tienen que ser iguales. Si está bien el resultado, esas deformaciones tienen que respetar la atadura. Cuando reemplacen P1 y P2, las deformaciones deben ser iguales. ¿Ok? Entonces, ¿hay alguna pregunta con esto? No, profe. No, señor. Bueno, a mí se me olvidó grabar esta clase desde el principio, la empecé a grabar como desde la mitad, pero bueno, los encuentros anteriores y los próximos encuentros los pueden buscar por el canal de encuentros de la universidad. La universidad les envió un correo diciéndoles la dirección del canal de encuentro, entonces estos encuentros van a quedar grabados y los pueden consultar en la página, en el canal de YouTube de los encuentros de la universidad. Entonces no se me vayan todavía. Eh, que voy a llamar a lista. Profesor, una pregunta. ¿Aló? Sí, cuénteme. Profe, buenas noches. Qué pena con usted, profe. Quiero hacer una pregunta. ¿Será que usted nos envía los parciales calificados para mirar los errores que tuvimos y así poder asistir a Da Vinci, profe? De acuerdo a los errores y poder reforzar los problemas que tuvimos. Sí, escríbame el correo y yo le envío el parcial calificado. O si no en DaVinci, pues también le puedo mostrar el parcial. Listo, profe, muchas gracias. Entonces, pero no se vayan todavía. Espere. Entonces voy a llamar a lista rápidamente. Abril Giovanni, ¿está? Sí, profe, presente. Castañeda Omar. No, profe, presente. Gómez Dana. Bueno, Dana está conectada. Guerrero Carlos. Aquí, profe. Lozano Cindy. Presente, profe. Rito Lucic. Acá, profe. Niño Michael. Presente. Osorio Beatriz. Sí, profe. Pedraza Diego. Presente. Pomares Darío. Presente. Roa Mateo. Presente, profe. Ruiz Fabián. Presente, profe. Y Triviño Diego. Acá, profe. Listo, entonces terminamos por hoy. Que pasen buena noche y nos vemos el viernes. Sí, el viernes. Listo, profe, Muchas gracias. Profe. Hasta luego, profe, gracias. Luego que estén bien. Gracias, profe. Chao.